Formulación matemática para el spin 1/2. En el video anterior vimos los resultados del experimento Stern-Gerlach, donde se vive el momento magnético de átomos de plata y se asocia al último electrón de estos átomos, al electrón más externo. En este video vamos a ver la formulación matemática para describir esta propiedad de momento magnético para un electrón o para un átomo, ¿no?, en promedio. Entonces, decíamos que el aparato permitía medir el momento magnético y nos daba dos valores posibles para la componente Z de este momento magnético, ya sea más h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2. De esta manera puede haber dos estados, el estado con más h barra sobre 2, que sería el estado positivo, ¿no?, de tal forma que al aplicarle ese Z nos da más h barra sobre 2 por ese mismo estado, y el estado que nos da menos h barra sobre 2. Y entonces esos son los dos estados posibles para esta cantidad física. Y entonces la base para describir esta propiedad pues serían SZ más y SZ menos. Así vamos a representar de diferentes maneras estos estados. Puede ser con una flechita para arriba o en representación matricial como el 1, 0, el más, o con un signo más. Y igual para el signo menos una flechita para abajo, o el 0, 1 o un signo menos. En esta base, evidentemente como es la eigenbase de SZ, pues SZ sería diagonal. Entonces, en esta base, que vamos a denotar como flecha para arriba y flecha para abajo, podemos calcular la representación matricial de SZ. Entonces, ponemos como renglón primero el más y luego el menos. Puede ser al revés, pero hay que mantener la convención. Y en columnas también primero el más y luego el menos. Entonces, estar, por ejemplo, en el más sería el primer elemento de esta matriz. Y hacemos el sándwich del estado arriba con SZ con el estado arriba. Y eso nos daría, pues, como el SZ aplicado sobre arriba nos da h barra sobre 2, pues nos daría h barra sobre 2 aquí. Porque el estado consigo mismo pues da 1. El siguiente sería arriba SZ abajo, pero SZ con el de abajo da menos h barra sobre 2 por el abajo, pero arriba con abajo son ortogonales, y entonces daría un 0. Y lo mismo pasaría con la otra componente que está acá. Y entonces nomás nos quedaría el último, que sería abajo con abajo, y daría un signo menos. Que creo que aquí se me pasó a poner el signo menos, voy a ponerlo. Y si lo puedo describir de esta forma, y entonces aquí tendría un signo menos. Perdón, así. Bueno. 3.5. Bueno, entonces... Así. Bueno, ahora... Entonces podemos también escribir el operador SZ en notación de Dirac como productos exteriores de estar en el arriba con h barra o en el abajo va con menos h barra. Y esa sería la representación en Dirac. Estas son equivalentes, estas tres, como bien sabemos, y podemos pasar de una a otra. Ahora, hay otros operadores porque podemos medir la componente del momento magnético en la dirección, por ejemplo, X, que es lo que platicábamos en los experimentos sucesivos de Stern-Gerlach. Y entonces podríamos escribir otro operador. Por ejemplo, otro operador también sería el operador de identidad, ¿no?, que sería la suma sobre los elementos de la base, que en este caso sería así, ¿no?, arriba, abajo, y sería cuando hacemos representación matricial, sería el 1, 1. Bueno, vamos a escribir ahora el SX, ¿no? Entonces, así como usamos la base para... Así como usamos la base de SZ, pudimos haber usado la base de SX, porque pues, es invariante eso. Entonces la base de SX también tendrá unos estados SX que pueden dar más menos h barra sobre 2, y entonces sería igual a más menos h barra sobre 2, el mismo estado. Del experimento Stern-Gerlach sabemos que un haz que esté, digamos, polarizado para arriba o polarizado para abajo, al hacerse pasar por un polarizado, por un Stern-Gerlach en SX, da igual componentes del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tiene ambas componentes. Entonces se debe de pedir que cuando proyectemos el más sobre el SX o el abajo sobre el SX, más o menos, cualesquiera, nos debe dar 1 sobre raíz de 2, de tal forma que cuando le igual al cuadrado la probabilidad es un medio, ¿verdad? Porque de estar arriba tiene mitad de probabilidad estar hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no?, en la componente SX. Entonces pedimos que el ket SX tenga un coeficiente que al cuadrarlo nos dé un medio
en la condición más y un medio en la condición menos. Aquí podríamos haber puesto cualquier fase, ¿no? Pero aquí la escribí de esta forma, porque se puede, ¿no? Y entonces, bueno, así lo voy a dejar. Y con delta 1 algún elemento de real, ¿no? Entonces eso es lo más arbitrario posible, digamos. Aunque siempre está una fase completa que se va a desaparecer cuando calculemos cualquier propiedad, ¿no? Bueno, entonces para el Sx menos podríamos proponer lo mismo, porque también el Sx menos pues tiene mitad de probabilidad de estar arriba y mitad de probabilidad de estar abajo. Entonces sería lo mismo, pero con alguna otra fase delta 1'. Lo que sí vamos a pedir es que el más y el menos sean mutuamente ortogonales, entonces pedimos que el producto entre ellos dos sea 0. Entonces si hacemos las cuentitas, ponemos el Sx como bra, nada más hay que conjugar el coeficiente e a la i delta 1, y luego el otro que es el Sx menos, que sería este otro, delta 1'. Entonces cuando hacemos los productos, sería el primero con el primero, que sería este, el primero con el segundo, no, el segundo con el segundo, que sería este otro. Y luego los cruzados pues van a dar 0, ¿no? Porque más con menos, producto da 0, y menos con más da 0. Entonces el primero da un medio más un medio por esta fase, y esto debe ser igual a 0. Entonces más vale que esto dé el exponencial de un signo menos. Entonces la fase tiene que ser igual a, menos 1, esta exponencial. Entonces la fase deben de ser tal que la diferencia de ellas dé pi medios. Entonces delta 1' igual a delta 1 más pi medios, porque eso ya sabemos que da un menos 1. Entonces pues pedimos básicamente que sean iguales hasta un pi medios. De esta manera, acuérdense que el exponencial de pi medios, el a de pi medios es un signo menos 1, entonces quedaría que el Sx es igual a 1 sobre raíz de 2 por el estado arriba, menos 1 sobre raíz de 2 por esta fase, por el signo menos. Pero ahora la fase es la misma, ya no está el prima, ¿se fijan? Entonces, el operador se puede escribir en esta eigenbase como h barra sobre 2, el eigenvalor por digamos, el ket bra de su eigenestado más el otro eigenvalor por el ket bra del eigenestado. Es como ya hemos escrito el sz, ¿no? Pero ahora con su eigenbase. Vamos a reescribir esto utilizando las expresiones anteriores que teníamos para Sx más y para Sx menos, para ver cómo se verían en la base de Sz. Entonces decimos que Sx más es igual a esta cantidad, a este ket, y Sx menos es igual a este ket. Hay un signo menos nada más de diferencia entre a la mitad, ¿no? Entonces un operador se puede escribir en su eigenbase, decíamos que puede ser el eigenvalor por su eigenvector, el eigenvalor por su eigenvector. Bueno, entonces sustituimos quién es Sx más y Sx menos y obtenemos esta cantidad para Sx más, porque fíjense, multiplicamos más con menos con más y menos con menos. Y ya tenemos todos estos 4 términos para el primer ket bra. Y lo mismo para otro ket bra, nada más que hay un signo menos en medio, entonces los de en medio quedan con signo menos, pero hay que restarlos. Entonces los que no cambian de signo se eliminan y solamente quedan los que cambian de signo. El medio se va porque es 2 veces el mismo término y nos quedaría esta expresión. H barra sobre 2 por e a la i delta 1 menos más e a la i delta 1 menos más. Menos más. Y esto se puede escribir también, digamos, en vez de menos más, podemos poner arriba y abajo y quedaría de esta forma, ¿no? Nomás hay que cambiar el más por arriba y el menos por abajo. También podemos expresarlo en notación matricial y nos quedaría esta expresión para el operador. Se fijan, 2 elementos por la diagonal, con la fase arriba con signo más y la fase abajo con signo menos. Y evidentemente este operador es hermitiano porque si transponemos y conjugamos obtenemos el mismo. Entonces es hermitiano ese Sx, que es una cosa buena porque es lo que les pedimos a los operadores, ¿no? en mecánica cuántica. Ahora, esto lo hicimos para el Sx, pero lo habíamos podido hacer para el Sy porque es alguna otra cantidad que, digamos, como pongamos los ejes es totalmente arbitrario. Entonces los mismos argumentos podemos utilizarlo para el Sy y llegaríamos a que Sy es igual a h barra sobre 2, e a la menos i, alguna otra fase, porque no tiene por qué ser la misma, delta 2, y e a la más i delta 2 por menos más. Y lo mismo la puedo escribir también el eigenvector, que sería el Sy más menos, sería 1 sobre raíz de 2 por el estado más menos, ya lo estoy poniendo como una sola expresión, raíz de 2 por e a la i delta 2, ¿no? Donde delta 2 es una fase que en principio hasta el momento podría ser arbitraria, no sabemos cuánto tendría que ser. Pero tenemos algunas condiciones que deben de cumplirse entre esas fases. Eso es lo que vamos a continuar. Entonces,
para, digamos, como podemos realizar el experimento en vez de XZ, podemos hacerlo entre XY y vamos a notar que esas direcciones pues también son tal que si tú estás en una dirección, por ejemplo, en la dirección positiva en SX y luego lo haces pasar por un Steng-Gerlach que en SY se va a partir en mitad positivo para SY y mitad negativo para SY, entonces más vale que se cumpla que la magnitud del bracket de estos o estos sea igual a 1 sobre raíz de 2. Aquí está aquí va una raíz de 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Esto por invariancia de rotación, o sea, no, quienes tú le llamas Y y quienes llamas X es totalmente arbitrario, entonces no debería depender del resultado. Sustituyendo las expresiones que tenemos para SX más y para SX menos, SY más y SY menos, llegamos a, por ejemplo, tomando la primera, ¿no? SY más menos con SX más sería un medio del SY más menos, que está esta expresión, lo estoy sustituyendo nada más conjugando porque es un bra, entonces quedaría E a la menos I delta 2, o sea, de aquí a la izquierda. Y luego pongo el SX más, que sería esta expresión. Hago las cuentitas, más con más es 1, menos con menos pues da la diferencia de las fases. Pero los cruzados sean 0, porque más con menos es 0 y menos con más es 0, entonces quedaría esta expresión. Fíjense que hay un módulo ahí. Entonces, y esto tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces más vale que esto de arriba está módulo de raíz de 2 para que raíz de 2 sobre 2 nos dé 1 sobre raíz de 2. Entonces, este módulo tiene que darnos raíz de 2. Esto ocurre si, acuérdense que el módulo es sacar la raíz del módulo. Entonces es la raíz del producto de este con este. Y esto para que nos dé 1 más 1, pues necesitamos que el E sea una parte puramente imaginaria para que no pueda sumarse o restarse con el 1 y nos quede 1 cuadrado más 1 cuadrado, que sería 2, y nos daría raíz de 2. Y entonces pedimos que la fase sea pura, este número exponencial de E a la delta 1 menos delta 2 sea igual a I. En realidad puede ser igual a menos I también. Entonces, si esto ocurre, significa que, tomando los números complejos, tiene que ser igual a pi medios esta fase. Entonces, delta 1 menos delta 2 debe ser igual a pi medios. Entonces, si tú eliges que los coeficientes del sigma de los estados del sigma x sean reales, los del sigma y tienen que ser imaginarios. O si eliges los que sigma y, o sea, la fase 2, sea puramente imaginaria, entonces los otros van a ser puramente reales. Entonces, o los dos complejos, no pasa nada. Pero, entonces lo que se pide por convención, ¿no? Entonces no todos los coeficientes pueden ser reales, se piden que los coeficientes de Sx sean reales, es decir, pides que la delta 1 sea 0 y necesariamente por esta expresión el delta 2 es igual a pi medios. En realidad puede ser más o menos, ¿no? Podría ser i o menos i, no pasa nada. Y entonces, si esto ocurre, nos quedaría el Sx es igual a esto y el Sy sería este otro. Ajá. ¿Verdad? En realidad aquí podría ser más o menos la fase, pero no importa. Entonces pedimos Sy igual, y la Sy, pues el exponencial va a ser con la i, va a ser pi medios, entonces va a darnos un i con un más menos, de esta forma. Listo. Ahora vamos a escribir los operadores con esta nueva, con esta nueva elección de fases. Le fijan que hay una cierta arbitrariedad, pero elegimos por convención hacerlo así, y así lo han elegido los otros autores y vamos a seguirlos a ellos. Entonces el Sx es este, el Sy es este otro, y los operadores pues serían Sx es con todos los coeficientes reales, esto, y el Sy con los coeficientes imaginarios sería menos ii, y entonces sería de esta forma. Hay unas expresiones que voy a poner aquí, nada más las voy a escribir, pero se pueden demostrar de manera inmediata y lo van a hacer en la tarea. Es que el conmutador de SI con SJ cumple esto, donde epsilon y JK es el tensor de Levi-Civita, y el anticonmutador es esta otra cantidad. Ahora, podemos definir, o sea, anticonmutan estas cosas, ¿no? Básicamente, anticonmutan y no conmutan. Entonces definimos el operador S vector, que es el S vector, que es I en la SX, J en la SY y K en la SK. Un vector de operadores. Y de tal forma que la magnitud de este vector de operadores es otro operador. Es S cuadrada, S punto S, que sería SX cuadrada más SY cuadrada más SZ cuadrada. Se puede mostrar que S cuadrada es igual a 3/4 de H barra cuadrada, lo pueden hacer ustedes. Y que además el S cuadrada pues conmuta con todos los S I's, donde I son los X, Y, Z, ¿no? También podemos definir los operadores de escalera, el S más menos, que es igual a SX más menos I, Y, y se van a utilizar de repente, ¿no? Pues son definiciones básicamente y resultados que se pueden demostrar de manera inmediata matemáticamente. También usualmente se definen las matrices de Pauli, que voy a poner aquí arriba.
nada más para que las conozcamos. Definimos la matriz sigma X, sigma Y y sigma Z, de tal forma que el SI es H barra sobre 2, la matriz de Pauli sigma I, donde el I corre desde X, Y, Z. Bueno, ahora, esto es la descripción matemática de un spin. O sea, básicamente es cómo es el espacio de donde viven los skates que representan el estado de spin de alguna partícula, de spin un medio, ¿verdad? Eso es para spin un medio. Bueno, quiero ir un poco más allá y dar la descripción matemática de cómo haríamos la descripción matemática, por ejemplo, si tuviéramos dos spins. Si tuviésemos dos spins, entonces suponga, por ejemplo, que tienes dos electrones cada uno con su spin, o sea, un S1 elemento de un espacio vectorial de dimensión 2 y S2 un elemento de un espacio vectorial de dimensión 2 también. Así, el estado que describiría al sistema, es decir, al sistema de dos spins, pues sería el producto de estos espacios vectoriales. Y por ejemplo, un alfa sería un elemento de B2 cruz B2 y sería un U con U de dimensión 4, ¿no? Porque 2 del spin 1 y 2 del spin 2. Y por ejemplo, si tenemos en el estado ese que está el sistema, el spin 1 está en el estado alfa 1 veces arriba más beta 1 veces abajo, y el spin 2 está alfa veces 2 arriba más beta 2 veces abajo, entonces el estado del sistema pues sería el producto de esos dos estados, sería S1 cruz S2, y pues habría que ser el producto este que está aquí. Y entonces nos darían, si lo hacemos, se hace término a término, es un producto ordenado. Entonces sería alfa 1 con alfa 2 por estar el spin 1 en la dirección arriba y el spin 2 en la dirección arriba, más alfa 1 beta 2 estará el spin 1 arriba y el spin 2 abajo, más beta 1 alfa 2 estar el primer spin abajo y el segundo spin arriba, y beta 1 beta 2 veces estar abajo ambos. Así vamos a tener una base, que es estar en esos posibles estados, arriba, 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 abajo, abajo, arriba y abajo, abajo. Son 4 elementos de la base, entonces, porque ese espacio es 4-dimensional. Entonces podemos representarlo, eso también lo podríamos haber hecho en la notación matricial. Entonces tendríamos un vector, producto, otro vector, y entonces podemos hacer esta cuentita, ¿no? Que sería alfa 1 veces esto, se hace de esta manera. Aquí es arbitrario cuál lleves a cuál, ¿no? Pero digamos, hay que hacer la convención y hay que hacerla siempre igual. Entonces aquí lo que estamos haciendo es el de la derecha, lo ponemos multiplicando al vector de la izquierda de esta forma y obtenemos alfa 1, alfa 2, alfa 1, beta 2, beta 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que es como los ordenamos acá arriba. O sea, si hemos elegido alguna convención, ¿no? Entonces los estados de ese sistema de dos spins van a ser 4 números, ¿no? Que representan estas multiplicaciones en principio. Fíjese que aquí hemos considerado como que tenemos un estado para un spin y otro estado para otro spin, y entonces describimos el sistema completo, ¿no? Como ese estado. Bueno, ahora quiero hacer unas anotaciones sobre esto, ya para finalizar este video. Es que de manera similar podemos escribir, por ejemplo, el operador, ¿no? Los operadores. Por ejemplo, la medición de medir el SX para el spin 1 y el SY para el spin 2 sería pues este producto. Y otra vez te llevas cada matriz de la derecha a la matriz a la izquierda y obtendríamos esta cantidad, ¿no? O sea, multiplicar 0 por toda la matriz de la derecha, 1 por toda la matriz de la derecha y luego después 1 por toda la matriz de la derecha y así. Y obtendríamos esta matriz de 4 por 4, que es el operador que representa medir el SX en el spin 1 y el SY en el spin 2. Ahora, cuando tenemos dos sistemas que nosotros consideramos separables, surgen situaciones que desafían nuestra visión de la física, y esto es lo que quiero comentarles para cerrar el video. Hasta el momento, cuando describimos el sistema de dos spins, pensamos, el spin 1 está en este estado y el spin 2 está en este otro estado. Y bueno, describo a los dos como, pues, describir esos dos juntos. Pero el hecho de que yo diga en qué estado está el 1 y en qué estado está el 2, hace como que mi visión del sistema sea separable. Sin embargo, no siempre se puede hacer eso. A esos estados que son separables se les llama estados producto, porque podemos decir el spin 1 se encuentra en ese estado, el spin 2 se encuentra en este otro estado. Pero no siempre se puede hacer eso. Y eso es lo que les quiero ejemplificar antes de terminar con eso, porque es la raíz de una de las cuestiones o de los aspectos más, digamos, que más evidencian estas cosas, las predicciones más... pues más locas, podríamos decir, de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos el estado ¿no? El estado arriba significa que el spin 1 está hacia arriba y el spin 2 está hacia arriba. Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener este otro estado, ¿no? Arriba abajo menos abajo arriba sobre raíz de 2 está normalizado. Esto, si yo lo escribo en la base esta matricial, pues sería 0,
1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Pero si yo me acuerdo de dónde saqué cada uno de esos coeficientes, pues me puedo acordar de la expresión que tenía. Alfa 1 por alfa 2, alfa 1 por beta 2, beta 1 por alfa 2, beta 1 por beta 2. Fíjense que ese estado, si yo quiero sacar quién sería alfa 1 y quién sería alfa 2, quién sería beta 1 y quién sería beta 2, para pensar cómo está cada uno de los vectores de manera separada, pues podría llegar a la primera ecuación. Por ejemplo, los primeros elementos me dicen que alfa 1 por alfa 2 es 0. Esto es 0 solamente si alfa es 0, 1 es 0. Pero si alfa 1 es 0, entonces necesariamente el producto alfa 1 por beta 2 debería ser 0. Y es diferente de 0 en esta expresión, entonces una contradicción. Entonces esta elección no puede ser, no importa. Tomamos la otra elección, que el alfa 2 sea 0. Pero si alfa 2 es 0, debería ser 0 el beta 1 por alfa 2. Y ese es diferente de 0, otra vez contradicción. Entonces, esos estados que están aquí y que se pueden escribir muy fácil en esta base de dos espines, no tiene interpretación en la base de los espines separados, o sea, como los estados separados, es decir, no es un estado producto. A esos estados especiales que no se conocen como productos se le conoce como estados entrelazados. Y y a partir de esta idea de que existen esos tipos de estados, que los primeros que se dieron cuenta, bueno, los primeros que lo reportaron y discutieron fueron Einstein, Podolsky y Rosen en un famosísimo paper que se conoce como el EPR. Bueno, con esta lógica de esos estados y cómo estos estados implicaban violaciones a lo que estábamos acostumbrados a pedir a la mecánica cuántica, se hizo una de las mayores críticas a la mecánica cuántica. Y bueno, ¿por qué es el problema de estos estados? Fíjese, porque si yo tengo estos dos estados y yo sé que puedo medir si está en este, por ejemplo, o en este otro, cuando yo mido el estado que está, por ejemplo, en el estado primero, y al medir, por ejemplo, medio el estado de este spin, automáticamente sé cómo está el otro spin. Por ejemplo, si el estado primer spin está arriba, inmediatamente el segundo spin está abajo. Y si el primer spin está abajo, el segundo spin inmediatamente está arriba. Y en esta descripción, para nada hemos sabido en qué distancia está un spin de otro spin. Y eso, en principio, bajo ciertas condiciones experimentales medio elaboradas, podría violar aspectos de la localidad, sobre todo cuando se considera el colapso de vector de estado, es decir, que estaba en esta combinación lineal y al medir se colapsa a este estado o a este otro. Precisamente la combinación del principio de colapso de vector de estado con los estados estos que no son productos es lo que da lugar a las predicciones más extraordinarias del entrelazamiento, ¿no? De esta cantidad, de este producto. Ahora estamos la convención es aceptar que existe este entrelazamiento y que además puede servir para desarrollar lo que se conoce como la computación cuántica y un sinfín de aplicaciones, ¿no? Por el momento, aquí quiero parar el video. Entonces nada más recordarle, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos establecido cómo se puede escribir el sistema de spin cuando mediante la notación de Dirac. Esta cosa lo utilizamos al spin, sin embargo, se puede aplicar a cualquier sistema de 2 grados de libertad o de 2 niveles. Entonces, por eso entender el sistema de spin es como fundamental, porque muchas veces en mecánica cuántica nos vamos a encontrar con sistemas cuánticos que pueden estar entre 2 niveles bajo ciertas energías o bajo ciertas condiciones, y entonces representarán o podrás tener toda la misma física que se ve aquí, ¿no? Bueno, por el momento eso es todo y nos vemos en el siguiente video.